Más cartelera. Ahí estamos. ¿Puede dejar de compartir ahí? ¿Se puede dejar de compartir? Sí. Ahí está. Bueno, te escucho. Hola, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Me toca dar la bienvenida en esta ocasión a Sebastián, que va a presentar su trabajo final integrador. Quería saludarlos a todos quienes están conectados a través del Zoom, y especialmente a los jurados encargados de evaluar este trabajo final, a Emanuel, a José Luis, y bueno, y a amigos, docentes, compañeros y compañeras de especialización de Sebastián, en este momento tan importante para él. Es medio raro esto, sepan disculpar los problemas tecnológicos, pero ya nos vamos a ir acomodando a esta doble modalidad, porque antes era o todo por Zoom o todo presencial, ahora estamos en esta cuestión más híbrida. Pero bueno, muchas gracias por estar presentes, por acompañarlos, y le vamos a dar la palabra a Sebastián, quien es el protagonista de esta defensa. Un gusto para mí estar acá presente y también poder acompañarlos. Yo soy la secretaria de Investigación y Posgrado hace muy poquito tiempo, así que es la primera defensa de tesis de trabajo final que me toca presentar y estar presente. Así que bueno, Sebastián, todo tuyo el momento. Una preguntita, José Luis y Manuel, ¿están escuchando bien? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Sí, estamos, por lo menos yo escucho bien. José Emanuel. Muy bien. Entonces, está el jurado integrado, completo, por Emanuel Ginesta, José Luis Jofré y Manuel Serrano. Bien, reactivo audio y a compartir pantalla. Muy bien, no sé si se me escucha bien. Para saber que Sí, Sebastián. perfecto. Bien. La presentación es una guía general del trabajo final integrador, la distopía de Cristo, ascenso y consolidación del evangelismo en América Latina, desde la perspectiva del marxismo cultural. Bien, la primera parte del trabajo se trata de la cuestión de la preparación y los aspectos metodológicos que estuvimos haciendo con el profesor Esteban Arias. Ustedes ven ahí que son algunas imágenes alusivas y portadas de algunos libros que hemos utilizado. Todas las imágenes están generadas por inteligencia artificial y van a acompañar a todo el trayecto de este Prezi. El primer aspecto metodológico. Disculpen, no sé por qué nos está pasando. Ahí estamos. La estructura y la escritura del TFI fue hecha desde la novela, lo que se considera novela académica, siguiendo a dos personajes, Julio Albornoz y su director de tesis, Jorge Jofre, que pertenecen a una universidad ficticia. Yo utilicé fuentes bibliográficas para poder construir la estructura del TFI a partir de la novela académica.
que es un género que se centra en los espacios dedicados a la enseñanza superior y de las personas que viven, investigan o aspiran a ingresar a esta institución. La estructura entonces va a quedar de tipo narrativa ensayística con la finalidad de tener mayor margen de razonamiento y exposición de los fenómenos observados, pero también de poder seguir el proceso de elaboración de la misma tesis. La La segunda parte de los aspectos aspectos metodológicos son todas estas preguntas que fundan el trabajo final integrador en sí. ¿Por qué aparecen estas nuevas manifestaciones religiosas? ¿Qué factores lo propiciaron? ¿Qué valores defienden? Si existe una presencia fuerte de los evangelistas en América Latina y si cumplen algún papel en el desarrollo de la vida capitalista. Entonces, en base a eso, tenemos estos objetivos generales y específicos que nos llevaron a estructurar, que nos llevaron a guiarnos, más o menos, de lo que era el trabajo. El objetivo general, reconocer y describir de forma crítica las condiciones socioeconómicas culturales que propiciaron la aparición de estos grupos. Los operativos, definir la categoría de religión, explorar desde la perspectiva del marxismo cultural el proceso que da luz a estos fenómenos, conocer la naturaleza de estos, cómo se vinculan con distintos actores sociales, e indagar sobre los papeles los valores que propongan las iglesias evangélicas. Y la metodología, consultas bibliográficas, análisis crítico del texto y examen de materiales audiovisuales, porque el trabajo es más de tipo exploratorio descriptivo. Por un lado es una novela académica, y por otro lado, junto con eso, es de exploratorio descriptivo. Esto fue lo que nos permitió fundar y guiarnos para lo que es el trabajo final integrador. Esto es la preparación. Ahora voy a pasar al trayecto, que está dividido en dos secciones, de capítulos 1 a 3 y a capítulos 4 a 6, más la conclusión. Bien, la primera parte del trayecto es sobre todo conceptual e histórico, y trata de recorrer desde el tiempo en que aparece el protestantismo como un movimiento religioso aparte del catolicismo, hasta los conflictivos años 60, 70 y 80. Que esta parte va a funcionar como una base para comprender más la segunda parte. Lo primero era una clase de religión, se llamaba capítulo, y era tratar de entender qué es una religión. Y encontramos 4 conceptos e ideas en común. El ethos, que es una forma de comportamiento esperado por los que practican determinada religión, y en caso de no cumplir ese comportamiento hay un castigo. Una cosmovisión, que es la forma en que el mundo se organiza, se estructura de acuerdo a esa religión. Esto en términos generales, no solamente específico de los grupos evangélicos. También se reconoce que hay una función sociopolítica de la religión. Esto va a estar centrado en qué papel cumple el fenómeno religioso en la sociedad. Y qué papel cumple y se transforma en actor de esa sociedad. El cuarto concepto, la cuarta idea, son que hay sistemas de símbolos que operan para y desde los sujetos. Entonces tenemos algunos símbolos específicos para algunas religiones que trabajan sobre su subjetividad, sobre su forma de pensar, sobre su ethos y sobre su cosmovisión. El segundo capítulo, el pasaje del rayo, es más o menos una cronología del protestantismo. La línea temporal no la voy a pasar a detallar en su plenitud porque son muchas las divisiones que hay, pero la más importante es la de los evangélicos, que aparece recién a fines del siglo XIX, principios del XX. La página de donde extraje esta línea de tiempo, el orden mundial, establecía que podía aparecer antes, pero en realidad
antes de fines del siglo XIX, principios del XX, no había una identidad, no había una autopercepción de la idea de evangélicos. Eso es algo que se va a desarrollar con más fuerza, con una identidad determinada en América Latina en el siglo XX. Bien. El capítulo 3, la escala de grises, es la cronología detallada sobre lo que es, cómo ha ido evolucionando el protestantismo. Desde Lutero hasta la llegada de los protestantes al futuro territorio de Estados Unidos, un primer momento. El segundo momento, la gran expansión hacia el Pacífico, y culminando en la consolidación del Estado-Nación estadounidense. Y la tercera parte, que va a ser la expansionismo internacional, que es ya ahí cuando muchos autores que están citados también en el TFI, establecen que Estados Unidos empieza a exportar a la religión protestante. ¿A dónde? Principalmente a Latinoamérica. Esta es la primera parte, que es más conceptual histórica. La segunda parte, los capítulos 4 a 6, está intentando comprender cómo es que este movimiento evangélico neopentecostal pasa de ser solamente un movimiento religioso a convertirse en un movimiento político. Un gran ejemplo de esto es Brasil, es el ejemplo más claro, pero también lo hemos visto en otros casos como Guatemala, o su alianza con AMLO en México. Entonces, el capítulo 4, la tesis de Ángel Corell, se centra en entender esa época que fue conflictiva de los años 60, 70 y 80, a través de una metáfora de un tablero de ajedrez, donde hay 8 piezas en total que figuran ahí en el precio. La más importante que es, hay 2 importantes acá para mencionar, que tenemos por un lado la teología de la liberación y la teología de la prosperidad. La teología de la liberación va a ser una teología que se va a producir un gran quiebre dentro de la Iglesia Católica. Va a comenzar, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y esta subdivisión se va a ir acrecentando. ¿Qué buscan este nuevo movimiento que nace desde América Latina? Busca, por ejemplo, la opción por los pobres, una nueva vida sacerdotal, un trabajo que escapa a entender a la Iglesia como solo una institución religiosa y nada más, sino que lo entienden más como un movimiento ideológico. 2 grandes ejemplos de esto son el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y la ISAL, la Iglesia y Sociedad en América Latina. Por otro lado, está la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es básicamente heredera de una larga tradición de protestantes que piensan que Jesus plus nothing, o sea, Jesús y nada más. Jesús asegura el trabajo, cura enfermedades, mejora tu situación socioeconómica y tu posición en la estructura social. Por eso es una de las que más ha proliferado en la actualidad en América Latina. La entrega a Jesucristo, a Dios, a sus creencias, tiene que ser absoluta para que se puedan cumplir esto que dice acá Pastor Gómez, que con Jesús todo se puede. Y importante, antes de pasar al siguiente, es el informe Quality of Life in the Americans, realizado por Nelson Rockefeller, cuando era vicepresidente de Richard Nixon, donde establece que la Iglesia Católica en general de América Latina era susceptible de inserción subversiva. Principal inserción subversiva era la teología de la liberación. Entonces él decía que había que reemplazarlo por otra clase de cristianos. Porque esa clase, la clase subversiva, religiosa, estaba demasiado cerca de ideas marxistas. Entonces esto pensaba que podía llevar a un cambio hacia la izquierda en América Latina. Casos de ejemplo que ya tenían con otras ideas, otros movimientos, como pasó en Cuba.
Entonces, Rockefeller hace esta recomendación de cambiar por otra clase de cristianos. Y esta otra clase de cristianos es el evangelismo neopentecostal. Bien, mientras la teología de la liberación era derrotada en ese momento conflictivo de los años 60 y 70, la teología de la prosperidad no pasó por esos problemas, no vivió ese desgaste, no vivió el conflicto en carne propia. Ellos se mantuvieron aislados, se mantuvieron creando redes y apoyados por Estados Unidos y distintas organizaciones que les ofrecieron un apoyo para crecer desde otro lugar. Por eso es que el movimiento empieza a crecer mucho en los años 80. Bien, el capítulo 5 se refiere al tema del Estado. Y el Estado es un tema muy polémico. Gramsci establece en el cuaderno de la cárcel que el Estado es todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con que la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener consenso activo de los gobernados. Actualmente, o durante todo este proceso que sucede desde los años 80, el evangelismo neopentecostal no va a pretender apoderarse del Estado. Lo que va a querer intentar es constituirse en un bloque hegemónico. Un bloque hegemónico que logre influir en la hegemonía, en el sentido común de las personas. El caso, un caso hipotético, si se apoderaran del Estado, fundarían una teocracia, pero esto va en contra de sus creencias. Esto va en contra de lo que ellos piensan, sienten, su etos y cosmovisión. Ellos aspiran a hacer, como en el caso de Brasil, convertirse en un bloque hegemónico, un bloque de poder que permita influir justamente en lo que dice Gramsci acá, en el consenso activo de los gobernados. Vemos en el caso de Brasil que, a pesar de que Lula da Silva ha ganado las elecciones, no por amplia mayoría, sigue presionado por los grupos, movimientos neopentecostales. Y cuando digo grupos y movimientos, no me refiero solamente a templos, me refiero también a medios de comunicación tradicionales y más nuevos. Resumiendo lo que salen acá para ir apurando, lo que empieza a suceder en América Latina con los fenómenos de pobreza crítica y pobreza estructural es que estos movimientos comienzan a apoderarse de esos huecos que deja el Estado. No creo en un Estado ausente, como se planteó en un momento. Creo en un Estado presente, pero en otras cosas. Y muchas personas quedaron a la deriva. Y estos movimientos neopentecostales aprovecharon estos fenómenos de pobreza crítica y pobreza estructural para ir construyendo redes de apoyo. Esto implica también que los sujetos no son pasivos en las decisiones que toman. Esta es una de las conclusiones a las que hemos llegado, sino que toman decisiones activas de acuerdo a las necesidades del momento. Estas son algunas características que tiene el movimiento evangélico neopentecostal. Los valores que defienden: familia monogámica, heteronormada, tradicional, en contra del aborto y la libertad sexual. Y estos son los valores principales y los que intentan imponer o influir a través de convertirse en un bloque hegemónico. Acá Orduna hace un resumen en 3 frases de lo que implica esto. Ellos hacen lobby, ellos hacen presión, influyen en la vida sociopolítica de Latinoamérica, pero no solamente solos desde Latinoamérica, sino con el apoyo propio de Estados Unidos y grupos como The Family, que es la heredera de toda esta tradición cristiana más conservadora. Que resalto acá algo que dice Orduna, que nosotros los latinoamericanos, a la posición que tienen estos grupos de Estados Unidos, la calificaríamos de radical, de una derecha radical, de acuerdo a los valores. Capítulo 6, el nombre es Un Dios silencioso que tiene los brazos abiertos. Esto es en referencia a un poema de Ricardo Jaime Freire. Entonces, con esto nos preguntamos, ¿cuál es la conexión de lo explicado de los protestantes con América Latina? Y se responde también con una pregunta: ¿qué más americano que el béisbol y ser protestante?
Entonces, lo que se trata de hacer es una construcción de sentido común, donde Dios es la gran salvación, tu entrega hacia Dios es la única salvación a través de la teología de la prosperidad, de que Dios cura, Dios te salva, te mejora la vida hasta económica, y lo contrario a eso vendría a ser, por ejemplo, el comunismo. El comunismo como abstracción total, donde todo lo que está dentro de esa órbita, de esa conceptualización que tienen de comunismo, está todos los movimientos de izquierda, todos los movimientos alternativos, los movimientos de mujeres, etc. Porque buscan crear sentido común. Entonces, tienen un enemigo claro que es el comunismo. A pesar de que la Unión Soviética ya no exista, el bloque comunista ya no exista, el muro de Berlín haya caído. Y esto es un discurso que se ve los días de hoy, en muchas de las redes sociales, cuando se habla de algo que no sea en la órbita de las creencias y valores y etos de estas personas, se lo tilda de o comunista o marxista como algo totalmente negativo. Entonces, lo que buscan crear es esta sensación de que no existe otro futuro que no sea ante el trono dorado de Dios. Yo me pregunto si hay otro futuro. Porque esta construcción de sentido, el caso brasilero, es el caso más claro cómo se puede lograr. Y esto sería, en líneas muy generales, lo que hemos trabajado con el profesor especialista Esteban Arias en el trabajo final integrador. Y hemos llegado a una serie de conclusiones. La más importante es que un cambio de religión no es solo un cambio de religión, es un cambio de quiénes somos, cómo nos comportamos, qué creemos, cómo vemos al mundo. Lo que pensamos del etos y la cosmovisión y los símbolos. Si yo dejo de ser católico para ser protestante, mis creencias y mi comportamiento van a cambiar radicalmente, van a cambiar mucho. Por eso, un cambio de religión no solamente es cambiar de religión, sino es un cambio total y que queda en sintonía con las necesidades y con las pretensiones de Estados Unidos principalmente, como una suerte de homogeneización doctrinal. Y 5 conclusiones generales o pequeñas para cerrar. Por un lado, que los grupos protestantes fueron una exportación de Estados Unidos a fines del siglo XIX, pero se desarrolla mucho más luego de la década de los 70, luego de lo que fue el Plan Cóndor y todos los procesos de represión y terrorismo de Estado que se llevó adelante, y la implantación del sistema neoliberal, que termina generando estos huecos que aprovechan los movimientos neopentecostales. La segunda conclusión, la subjetividad y la emotividad queda toda atada a preceptos religiosos. A ver, esto es lo que veníamos hablando. Creo un nuevo etos y una cosmovisión, pero los discursos que defienden y que tienen estos movimientos son iguales a los discursos conservadores, solamente que han sabido ayornarse para mantenerse actuales. La tercera conclusión, que es una de las más interesantes, es que estos movimientos no están en contra del capitalismo, no son anticapitalistas. No son anticapitalistas. Algunos realizan alguna crítica a las formas de vida ostentosas o consumistas, pero nunca irán en contra del capitalismo. La cuarta conclusión es algo que ya había mencionado, que los sujetos que muchas veces entran en estos movimientos no lo hacen de forma pasiva como absorbidos, sino que lo hacen de forma activa como parte de una estrategia de supervivencia frente al embate neoliberal, sobre todo y muy fuerte en los años 80 y 90, en toda América Latina. Entonces, tampoco estamos hablando de un sujeto pasivo o que es arrastrado contra su voluntad a estos movimientos. Y la última conclusión es que muchas veces el accionar de este
religioso, el evangelismo neopentecostal, termina representando un atraso y un peligro al avance de una cultura y una sociedad más igualitaria en América Latina. El caso más claro es Brasil. Podemos mencionar muchos casos puntuales, pero lo más importante a tener en cuenta es que estos están en contra de todo lo que son la libertad de la mujer, la comunidad LGBT, los sectores populares, la ecología, etc. Nos resulta peligroso porque uno ve los casos de lo que sucede en Brasil, ve en el caso de Guatemala, y vemos cómo son estrictamente conservadores estos grupos. Y aunque es poco probable, como dice acá el Presi, están todos los elementos necesarios para crear una especie de distopía. Una distopía de Cristo en la cual ellos no se van a apoderar del Estado como en una forma tradicional, sino que van a hacer lobby, se van a convertir en un bloque hegemónico o van a influir fuertemente en la hegemonía para poder implantar, para poder influir y lograr oponerse a todos estos valores, a todos estos derechos que mencioné recién, que es la libertad de la mujer, la comunidad LGBT, sectores populares, la ecología, una mejor redistribución de la riqueza, etc. Y esto es algo que se ha visto fuertemente en Brasil, pero también se ve en México con la alianza con AMLO, que está actualmente en el poder, y también se ha visto mucho acercamiento de actores políticos argentinos como Mauricio Macri en Argentina, o también se está viendo en Chile. Así que es un movimiento que ha crecido y se ha inmiscuido en toda América Latina. Y en líneas generales, eso sería de lo que se trata, lo que es el trabajo final integrador, la distopía de Cristo, ascenso y consolidación del evangelismo latinoamericano desde la perspectiva del marxismo cultural. Muchas gracias. Sí, un segundito. Volvemos a sorprender. Bueno, cumplida esta etapa, bueno, corresponde ahora, están presentes los jurados, Emanuel Ginestra, José Luis Jofré, Manuel Serrano, así que, bueno, si quieren intervenir, dialogar, hacer sus comentarios, adelante. Bueno, José Luis, si querés hacer algún comentario, tus preferencias. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, quería rescatar lo valioso y significativo de la aproximación a una temática que incide tanto en nuestra realidad, bien como lo he ido describiendo, y que cada día va a ir afectando más a la estructuración social. No es un tema sencillo, es un tema bien complejo, muy complejo, y es interesante el abordaje que propone el compañero, especialmente por la propuesta, que bueno, que no está presente acá en esta exposición y que tiene que ver con la novela, ¿no? Yo veía qué dificultad genera escribir una novela y después tener que exponer cual si fuera un examen teórico, ¿no? Entonces, como que te corriste ahí de lugar, eligiendo una modalidad más clásica para esta clase, para esta defensa pública, ¿no? Nada, decir eso, lo interesante de escribir una novela tiene que ver fundamentalmente porque uno está eligiendo un lenguaje que permite ir más allá de lo que podría generar la tesis misma, ¿no? O un trabajo final en sí mismo.
¿no? La cuestión teórica. Y además porque, como decías al principio, permite ciertas libertades que a lo mejor de otra manera es más dificultoso, y esas libertades tienen que ver con el generar condiciones para reflexionar, para pensar de manera colectiva. En ese sentido, vuelvo a decirte que te felicito por el trabajo que has hecho. Y bueno, por lo demás yo he hecho una serie de observaciones que tienen que ver fundamentalmente con el destino que puedas hacer de este trabajo, ¿no? Entonces, tienen que ver con precisiones de carácter histórico. Entonces, en el sentido de que si en algún momento se te da por publicarlo, creo que sería interesante tenerlas en cuenta, aunque claro está que una novela puede tener como cualquier otra obra de creación, puede tener sus libertades y omitir todas las observaciones que he hecho. Sí me gustaría retomar algo, de que pudieras contar algo de la novela, y que pudiéramos dialogar en torno a eso. Que no se pierdan los compañeros que están acá presentes y que no leyeron el trabajo, que no se pierdan esos matices de tu escritura, ¿no? Algo que pudieras contar. Bueno, eso es mi intervención por ahora. Podemos hacer la vueltita, que los jurados dialoguen y después vos retomar lo que te parezca. Vale. Así. Que de la devolución puedes, y yo después. Claro. Emma, Ahí ¿querés está. seguir vos? Gracias, José. Estaba perdiendo el micrófono. Me había concentrado en no veía el micrófono. Bueno, Te estamos escuchando re bajito, Emma. ¿Podés hablar más fuerte? ahí se escucha. Ahí Hola, hola, ¿me mejor. escuchan? No lo escuché, muy bajo. Se escucha re bajito, casi nada. Bajito, a ver. Voy a ver si ahí se escucha mejor. Hola, ahí. ¿Escucha? No, se escucha re bajito. Bueno, voy a buscar otro micrófono. Y sin el auricular. La conexión. Bueno, hasta que siga, Emma. Bueno, igualmente, que José Luis, felicitaciones. La verdad que fue un trabajo muy lindo, muy atractivo para la lectura. Personalmente me gustó mucho encontrarme con ese juego de novela y ensayo. La novela es muy atractiva, llevadera, te la devoras, es hermoso, es una lectura muy amena. Y ayuda mucho a contextualizar, no sé contextualizar, pero sí a explicar cuáles son tus preocupaciones a la hora de escribir. Y eso es como un apoyo importante, interesante. Así que para mí, al igual que salió José Luis, sería como interesante un poco que cuentes para los que están conectados y que no han podido leer un poco esa cuestión, porque le da cierta luz al trabajo que permite comprender muchas cuestiones. Yo por ahí, bueno, ya hice algunas observaciones, ¿no? Que de nuevo, como ya dijo José Luis, son para un proceso futuro de escritura que queda en vos. A mí me quedó una duda nada más así bien pequeña, que es, vos nombras mucho a Brasil,
como ejemplificando sobre Brasil, la cuestión Brasil y Bolsonaro. ¿Pudiste encontrar algunas fuentes, trabajos, estudios que sean específicos sobre la cuestión Bolsonaro y religión, o Bolsonaro y protestantismo, Bolsonaro evangelismo, todas esas cuestiones, y qué tal la producción teórica en ese sentido? Me imagino que debe ser profunda y debe ser algún tema súper novedoso, que también es lo que le da riqueza al trabajo actual. Eso nada más, felicitaciones. Bueno, muy bueno. Salió a Emanuel. Emma, ¿ahora estás? Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Y ahí se escucha un poquito mejor. ¿Quieres probar acercándote? El tema es que la computadora que tengo sí o sí necesita micrófono. ¿Me escuchan? Bueno, estaba hablando perfectamente. Voy a sacar la imagen. No nos escucha a nadie. No están todos apagados. ¿Me escuchan? A ver. ¿Me escuchan? Dale, dale. ¿Ya se vayan? ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Sí, sumarme a la gente, salud. Buenas tardes. Sumarme también a los compañeros. Cuando vino la novela. No alcanzo a escuchar. Emma, hagamos una cosa, mandame un audio. Mandame un audio de WhatsApp. A ver, para que tengo que dejar. Porque no se escucha nada. De ahí después, bueno. Si querés, Y voy aprovechando de hablar de la cuestión de la parte monolística y lo que me decía de las fuentes. Fíjate si no estás muteado. A ver. Ahí está el muteado. Bien. La parte de la novela fue algo que empezó a surgir porque básicamente soy escritor. Me gusta escribir sobre ciencia ficción, fantasía, terror, etc. Entonces yo buscaba la forma de cómo combinarlo, cómo hacerlo parte del trabajo final integrador. Cómo combinar ambas cosas. Y justo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Me entero y empiezo a investigar de a poco, tirar hilo, de lo que existía algo como novela académica. Yo estaba decidido a intentar hacer una combinación entre ambas cosas, pero no sabía cómo, no tenía idea cómo, porque yo entendía un trabajo final integrador, una tesis, una monografía de una manera tradicional. No conocía otra forma de tratar los temas. Y de golpe empiezo a encontrar material de un autor que se llama Bersal. El profe Esteban Arias también me pasó otros artículos y empecé a pensar de que era posible hacerlo diferente. Con sumo cuidado de que las partes de ficción donde se retrata el proceso de construcción del TFI, donde están los dos personajes de Julio Albornoz y Jorge Joffre, estuvieran separados de la parte académica. Solamente para que se pudiera diferenciar y se pudiera separar el lenguaje, los puntos de vista, las voces y la escritura en sí. Porque la escritura creativa se puede combinar con la escritura académica, pero requiere mucho trabajo, requiere un trabajo que recién ahora yo estoy empezando a hacer. Entonces decidí hacerlos por separado. Y lo que decidí hacer en la parte de ficción fue retratar más o menos cómo iba mi proceso de construcción del trabajo final integrador. Incluso hay algunas cuestiones de realidad muy real sobre mails que nos hemos mandado con el profe, que lo he modificado como para insertarlo.
pero siempre están siguiendo esta idea de que el tesista va aprendiendo de a poco a medida que va construyendo su trabajo. No es algo que aprende de la noche a la mañana. El personaje principal se sorprende cuando ve a Lutero ahí caminando por el bosque en esa leyenda fundacional de los protestantes de que fue un rayo que cayó cerca, que lo tiró en medio de un bosque tormentoso donde alzó el puño al viento y dijo que se iba a ordenar monje, y que ahí comenzó todo. Pero después el personaje no se sorprende tanto cuando está familiarizado con algunos conceptos, algunas ideas más adelante en el trabajo. Entonces era también hacer crecer un poco la parte de ficción de cómo iba creciendo el tesista, el que estaba construyendo el trabajo final integrador, a medida que iba creciendo la parte más académica dura del trabajo final integrador. Y aparte jugar, también admito, un poco con la especulación, sobre todo en las escenas finales donde son capturados por las fuerzas de este grupo cristiano. Que hay una parte escrita que es mucho más fuerte, más explícita, que no la incluí porque iba a servir de elemento distractor, digamos. Iba a ser como distraerse de lo importante que era el trabajo. En ediciones futuras lo más probable que esté incluido como parte también de ahí. Pero descubrir esta idea de la novela académica, de la novela de campus, las distintas variaciones que tiene, es muy interesante. Y pongo como gran ejemplo Stoner de John Williams, que fue una de las novelas que más me motivó a seguir con esto. Son quizás otras formas de escritura, otras formas de estudio incluso que se pueden plantear para trabajar los temas, porque incluso ahí uno puede plantear las dudas y preguntas que vas a ir respondiendo a medida que avance el trabajo. Así que es una cuestión de intentar mantener el equilibrio en esa parte del trabajo. Que hay veces que me entusiasmaba demasiado, pero a veces había que volver también. Porque básicamente uno va aprendiendo de a poco con el desarrollo mismo del trabajo. Sí. Vos contaste, desarrollaste ahora en la exposición toda la parte de lo que sería la investigación. Bueno, así cortitos, ¿me puedes contar una sinopsis de la novela? Bueno, algo difícil, pero ¿qué pasa? Sí, ¿es alguien que va a escribir un trabajo? En realidad todo sucede en una ciudad ficticia que se llama Eón, que es una ciudad que viaja a través del tiempo, constantemente. Viaja en el tiempo, después se asienta en un lugar. Y existe lo que es la Universidad Central de Eón, que sería como la Universidad Nacional de San Luis, pero 10 veces más grande. Una idea así. Entonces lo que ella quiere es participar en una de las cátedras de la universidad. Y tiene un conocido que es Jorge Joffre. Entonces, de ahí ella tiene que presentar primero una exposición, luego una investigación y luego una defensa de ese tema particular. Y ella elige justamente el evangelismo neopentecostal. Esto, el ascenso y consolidación del evangelismo neopentecostal en América Latina en su línea de tiempo. Entonces, a medida que va avanzando, viaja en el tiempo, descubre que algunas leyendas no son leyendas, sino que son reales, otras cosas que... incluso hay algunos, han visto que hay algunas partes de comedia, incluso de los insólitos. Fue difícil, sobre todo las partes de viaje en el tiempo donde están en lugares reales como en el concilio, en el encuentro donde se autodenominaron evangélicos, porque no es algo muy conocido y es algo muy importante, porque en el trabajo cuando decía que antes de eso no podemos considerar la existencia de evangelistas como tales, es porque ese concilio, ese encuentro fue el que permitió que se unieran todas las misiones protestantes. Entonces el personaje está ahí, ella está ahí, hasta quejándose de la moda de la ropa del momento, porque ella es una mujer que ha crecido post años 90. Entonces está en 1913, 1915,
Y la moda de aquella época no era muy amable con las mujeres y los hombres tampoco, que teníamos que andar con unos trajes que se hacían 40 grados de calor, adentro se sentía 60. Pero esa es más o menos la síntesis para Netflix, digamos. Ah, perfecto, lo escuchamos. Emanuel. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Puedo Ah, a hablar? ver si. Tranquilo. Ahora sí, bien, tuve que cambiar, volver al celular. Si se me mueve la camarita, pido disculpas, pero es que la tengo en la mano. Me va a ser un poquito molesto. Bueno, sí, también lo que les comentaba era que me sumaba un poquito a lo que compartían José Luis y Manuel sobre este esfuerzo que has hecho para, yo pondría también el coraje, la valentía, porque me impactó, apenas lo vi, dije, qué bien, digo, ¿no? Qué interesante incluir la novela, en formato de novela como también modelo de producción científica, eh, porque yo que trabajo en el área de estética en la carrera de grado, eh, hablamos bastante sobre ese tema, ¿no? De cómo se han, eh, digamos, desarrollado y petrificado algunos modelos, especialmente el ensayo, como forma de conocimiento, y bueno, eso es parte de un proceso histórico, digamos, de estas formas de escritura, el ensayo que tiene mucha fuerza a partir de la ilustración, pero antes existían las sumas y otras formas de ciertas escrituras que nosotros hoy lo ponemos como ampliamente reconocidos, ¿no? O sea, los diálogos de Platón tienen una escritura que rompe con esa tradición de escritura basado en el ensayo. Y para alguien que está yo también estoy muy atravesado por eso del ensayo, recuperar toda una tradición, ¿sí? Sale de ese formato y que lo considera válido para poder transmitir un conocimiento, problematizar la vida, generar también tensiones teóricas, a mí me parece también muy saludable, realmente muy saludable. Por un lado es eso. Y por otro, yo creo que por mi punto, digamos, por mis gustos y desde la perspectiva que uno trabaja, que viene trabajando hace tiempo, incluir en universidades nacionales y en una especialización que tiene estas características latinoamericanas socioeconómicas, la cuestión de la religión me parece también hasta saludable en esos términos, porque yo te lo puse también en el dictamen, ¿no? O sea, es importante empezar a salir, justamente, ya que hemos salido con la novela, del ensayo, de la ilustración, también es importante salir de ciertas concepciones ilustradas de la religión, eh, que la ven solo como un espacio o apologético o catequético, que bueno, uno no va a dudar si transita por algunas universidades católicas, eso es bastante, digamos, reconocible, pero las universidades nacionales, en algunos sectores, todavía tienen un dejo de verlo como atraso, como opio, ¿no? Acá, como vos bien desarrollás el evangelismo de su parte activa, no adormece tanto, digamos, o sea, eh, digamos que adormece ciertas cosas, pero moviliza muchas, ¿no? Entonces ahí, gracias a las interpretaciones de Gramsci, también, eso también te permite empezar a ver, mm, este, digamos, aquellas actividades y aquellas percepciones que tienen las personas sobre el mundo, y que la religión no está tan alejada de nuestras formas de concebir el mundo, de ver el mundo. Sí está, aunque sea o no una religión institucionalizada, pero por eso a mí por eso vinculo mucho eso de la escritura junto con la temática, que también menciono muchas veces algunas líneas más marxistas o miradas más marxianas, eh, lo dejan de lado a pesar de la este, profusa y extraordinaria escritura de Marx sobre la religión. O sea, es muchísimo, ¿no? Ahí está el libro que intenta hacer
yo creo que termina siendo un resumen, porque es tanto lo que ha escrito Marx sobre el tema que termina siendo un resumen, que son las metáforas teológicas de Marx, de Enrique Dussel. Bueno, yo creo que eso le da un plus, realmente lo digo desde este lugar. Porque por lo menos vislumbra un pequeño atisbo, un pequeño camino para mostrar un lado crítico sobre la cuestión. Entonces incluís una categoría que normalmente, en general, en nuestras universidades está o menospreciada o desligada. Así que yo quería rescatar mucho, antes de empezar con el tema de preguntas y alguna observación, quería también acompañar lo que decían los compañeros con lo que me parece a mí tiene la mayor valorización. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Emanuel, también. Muchas gracias, Jofre. Y a ver, una pregunta que me habías dicho vos, Manuel. Sí, hay mucha bibliografía, incluso, no sé si estará, porque yo tengo la cábala de traer siempre todo lo que yo he usado. Así que hay mucha, sobre todo hay mucho de que se centra no solamente en el movimiento neopentecostal en sí, sino en la figura de Bolsonaro, pero no por Bolsonaro en sí, sino qué hay detrás de él, en el sentido de liderazgo carismático, el liderazgo de alguien que fue construido para ese puesto. Bolsonaro incluso fue bautizado en el río Jordán, su segundo nombre es Mesías, entonces todo apuntaba a ser un líder desde el evangelismo que abrazó hace unos, no sé, 15 años más o menos, no me acuerdo, por ahí, que fue hace, estamos en 2022, 15 años más o menos que empezó en Brasil a pisar fuerte y a influir el movimiento neopentecostal, que ya venía de antes, ya tenía sus líderes y líderes mujeres también dentro del movimiento, pero necesitaban también como una cara visible. Hay por ejemplo, el artículo de Lamia Oululau, no sé si lo pronuncié bien, los evangélicos y el hermano Bolsonaro, es uno muy interesante que trabaja mucho sobre eso, sobre la relación que tienen estos grupos, sobre todo con la figura del liderazgo de Bolsonaro, porque Bolsonaro termina siendo una cara visible, pero no es estrictamente necesario para el movimiento neopentecostal. Actualmente ganó Lula, y si hubiese ganado otro líder neopentecostal, hubiese seguido, porque la maquinaria es mucho más grande que el líder, en el sentido de que cuando hablaba de movimiento me refería a que no era solamente los templos, los encuentros, sino me refería a redes sociales como YouTube, TikTok, toda red social que te puedes imaginar, Instagram, Facebook, hasta por mail, y medios tradicionales, televisión, radio, todo conforma una gran red. Entonces, más allá si esté Bolsonaro o no, el movimiento neopentecostal continúa. Cabe nomás ver cómo ha quedado las distintas distribuciones de poderes después de las últimas elecciones en Brasil. Es un país que pasó de ser uno de los más católicos de América Latina a empezar a ser uno de los más protestantes. No es el más protestante todavía, no es que el neopentecostalismo es la religión oficial, pero sí la Iglesia Católica ha perdido muchos adeptos que se autoperciban como ellos, como católicos. Y bueno, ahí después cabe analizar si se consideran ateos, si se van a otra religión, si lo absorbió mayormente los neopentecostales, pero ese sería como un estudio aparte de para dónde más o menos se han ido. Por eso menciona que hay, más que nada, últimamente lo que han salido son muchos artículos centrados en eso. Porque el movimiento neopentecostal recién ahora se está empezando a entender como tal, como movimiento político, ideológico, aparte, con identidad propia. Porque es algo que comienza en los años 80, básicamente.
¿Existían de antes? Sí, existía el conservadurismo y el pentecostalismo. Pero después de los años 80 se convierten en algo diferente y empiezan a tejer redes. Sobre todo Brasil, Guatemala, México, Chile, Argentina, en distintos países. Anécdota personal. Yo vivía en un departamento y enfrente había un templo evangélico como tal. Yo me mudo donde vivo actualmente y hasta hace 3 o 4 meses había un templo evangélico al lado. Pero de donde yo vivo, a 2 cuadras hay un templo evangélico. A 3 cuadras a la derecha también hay otro templo evangélico. Porque trabajan construyendo redes desde abajo. Sobre todo con esto que yo mencionaba, el tema de los dioses de los huecos sociales. Aprovechan toda esa parte de los embates neoliberales, la pobreza crítica y estructural. Al Estado no dar respuesta, ellos dan respuesta. Entonces capaz que me fui un poco por las ramas, pero pero más o menos esa es la idea. Incluso me quedo pensando un poco y creo que una de las fuentes también muy grandes de información fue el curso sobre fascismo que hicimos con Campeones, que fue fines del año pasado, ¿puede ser? ¿Fines del año pasado? Sí. Ahí es donde empecé a vislumbrar los primeros detalles de esto, porque a mí personalmente me pareció muy impactante. Porque yo consideraba América Latina católica y se acabó. No cabe duda, nos conquistaron los españoles y heredamos toda su cultura derivada. Orduña, en uno de los libros, dice, no todo es religión, pero casi todo es religión. Entonces, empezar a ver este fenómeno, como es el neopentecostalismo, creciendo tan fuerte en algunas zonas, y justamente yo quise trabajar sobre eso y ver cuál era su comparativo con movimientos como el fascismo en su momento, no solamente brindar la información, sino que además pusieron las primeras semillas de lo que iba a ser, terminar siendo este trabajo final integrado. No sé si me fui muy lejos, pero hay veces donde soy muy verborrágico cuando estoy nervioso. No sé si alguien bueno, tiene alguna otra a ver, pregunta. Emanuel, José Luis, si quieren hacer algún comentario, alguna otra devolución, igual que Manuel, para ir, digamos, cumpliendo el proceso de la clase pública. ¿Alguna aclaración? Los escuchamos. Ahí, en la evaluación que envié, yo retomaba, tal vez con algo de picardía, pero bueno, sin querer hacer daño, la cuestión del final de la novela. Y no quiero volver sobre lo que escribí, sino sobre el sentido profundo del final, porque ¿por qué? Porque esa mirada bueno, desde el secuestro de los personajes desde ese momento hasta el cierre de la tesis, del trabajo final, perdón, ahí hay una marca muy preocupante, relatado bueno, como lo has hecho, que es muy interesante, ¿no? Y esa marca tiene que ver con cierta forma de la presencia de un nuevo oscurantismo, ¿no? Es decir, la descripción de los personajes en ese futuro cercano como personajes vestidos con colores muy opacos y bueno, y no colores, ¿no? Sino con la sustracción del color y que remite al negro, ¿no? O a la escala de los grises. Y yo te ponía ahí como una cuestión interesante, no sé si exactamente ahí o antes, es la posibilidad de ver como
como un peligro real el giro conservador que implican estos movimientos, por lo menos en la mirada de la novela, y su correlación con el giro en los países musulmanes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve las fotografías de los años 50 de muchos de los países que hoy representan el mundo de Medio Oriente, el mundo específicamente musulmán, si uno ve las fotografías, porque eso es llamativo, de los años 50, podías ver, por ejemplo, en países que hoy son ultraconservadores, mujeres con minifalda, por ejemplo, ¿no? Mujeres, es decir, en países que habían sido atravesados por la occidentalización y por el corrimiento hacia un Estado laico, ¿no? Esas fotos dan cuenta de procesos de transformación que hoy nos resulta difícil creer que son de países musulmanes, ¿no? Justamente porque en las décadas siguientes se da un giro conservador, ¿no? Hasta, como te decía, hasta el financiamiento en Afganistán de todo este movimiento que termina de nuevo en el poder hoy, ¿no? Y que son movimientos islámicos ultraconservadores financiados por Estados Unidos, pero no solamente financiados por el Estado, sino por las petroleras, ¿no? Entonces, esa combinación del poder económico y el poder político, ¿no? Encubre un proceso de encubierto en un proceso de transformación religiosa. Y bueno, que después decanta en el genocidio que se lleva adelante con la invasión de Estados Unidos en la zona, ¿no? Sin entrar en detalle eso, ¿no? La novela me parece que es interesante el cierre, porque pone en evidencia un peligro que está ahí latente y que tiene que ver con este giro neoconservador vinculado a la especulación financiera y que tiene en cierta forma como reina el Estado, ¿no? O si vos querés, en términos del neomarxismo o del marxismo francés, pensar al Estado como un Estado de clase, ¿no? Y en ese juego me parece, bueno, nada, insistir en esto, en la posibilidad de encontrar vínculo, de mencionarlo, de tener en cuenta que Estados Unidos ha hecho este juego no solamente con América Latina, es decir, con el mundo cristiano, sino también lo ha hecho con el mundo musulmán, ¿no? Y seguramente en otro espacio. Pero bueno, espero que me generó el cierre de la novela, lo significativo del cierre, ¿no? La importancia del cierre. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Emanuel, ¿algún comentario, alguna intervención? Manuel. Sí, ahí está. Adelante, Manuel. Bien. Yo también, no lo dejé por escrito, porque suelo hacer eso, no lo pongo en el dictamen, pero sí le vienen las observaciones o las preguntas más en el momento de la oralidad, porque se puede generar un diálogo también. Me sumo también a la propuesta que José Luis lo dejó bastante por escrito, Manuel también, pero que recién creo que insistió con la pregunta sobre Bolsonaro, sobre los textos sobre Bolsonaro, ¿no? Que también teniendo en cuenta la posibilidad de su publicación o de varias publicaciones, ¿no? A veces pasan que las tesis tienen varias publicaciones, como propuesta también, ¿no? Adentrarse en bibliografías que son más específicas, que tratan los temas con mayor profundidad, para justamente, a mi juicio, ¿no? Salir también de algunas miradas, algunos clichés en algunos casos, no de tu parte, sino de que, por ejemplo, Max Weber, incluso de Gramsci, sobre tanto, por ejemplo, la religión protestante o la católica, y sus vínculos con las economías políticas.
que se puede haber dado en Latinoamérica. Hay una sola pregunta que te quiero hacer porque realmente quedé como confundido con la presentación. A ver, yo te digo lo que con la idea que me quedé, por favor corregime, pero es así. Vos mencionabas que hay un apoyo explícito por parte de Estados Unidos sobre los movimientos neopentecostales, en general, ¿no? Obviamente, no en la figura de Bolsonaro, sino hay un apoyo explícito, pero a la vez los movimientos neopentecostales vienen a resolver una fractura de las políticas neoliberales, o las consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas en la región. Obviamente, por ejemplo, el caso de Brasil. Digamos, está bien lo que estoy comentando, no habría una cierta circularidad, posible contradicción en esa afirmación, como para poder terminar de tener la idea de cuál es tu interpretación del vínculo entre la presencia de Estados Unidos, como la presencia de Estados Unidos con el pueblo musulmán, como mencionó José Luis, pero en este caso con el pueblo latinoamericano, ¿sí? En el caso de Brasil, porque uno ve mucho un discurso también tiene mucha vigencia de vincular a Estados Unidos, el neoliberalismo y ciertas políticas de derecha y conservadoras, pero cuando se presentan cuando se presentan otro tipo de partidos, también tienen apoyo directo de las embajadas de Estados Unidos, ¿no? ¿Se entiende lo que voy diciendo? Hay como lo que me sonó fue como la imagen del el gran pulpo de Estados Unidos, ¿sí? ¿Se entiende? Como mencionabas recién, que para los movimientos neopentecostales existe algo así como el comunismo internacional, que tiene grandes brazos y que está en todo lo que no está dentro del ethos, de la cosmovisión. Muy bien. Sebastián, adelante. Sí, y mucho por lo que decía Manuel ahí, porque es muy interesante, y después voy a comentar algo que mencionaba Joffre. El tema de Estados Unidos puede ser un tanto complejo, complicado de entender, porque puede sonar contradictorio, pero lo que pasa es que el evangelismo neopentecostal es desmovilizador de las masas, es desmovilizador de pueblos. ¿Por qué? Porque el evangelismo neopentecostal, que defiende el privilegio de la prosperidad, no necesita nada más. No necesita luchar contra la corrupción, no necesita romper relaciones con nadie más. Entonces, termina siendo desmovilizador. Entonces, ellos plantean izquierda ni derecha, arriba. ¿Y qué dicen? No se refieren nada con Dios. Entonces, esta alianza congela directamente prácticamente muchas relaciones sociales o incluso ascensos o descensos sociales. El evangelismo neopentecostal es ultraconservador, no es solo conservador, es ultraconservador. Entonces, funciona también como una forma de desmovilización de el descontento social. Muchas veces pueden ser críticos de la vida ostentosa o de algunos estilos de vida, como le llaman ellos, a, por ejemplo, ser homosexual o una mujer que viva como ella cree que tiene que vivir. Pero nunca van a producir un cambio, digamos, radical, ni hacia el centro ni hacia la izquierda. Porque el evangelismo neopentecostal en su alianza es desmovilizadora. Termina convenciendo que Dios, o sea, Jesus plus nothing, Jesús y nada más, no necesitan nada más. Y en ese juego, mientras se mantenga todo así, no pasa nada, está todo bien. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Pero si es desmovilizador, entonces no lucha por la hegemonía. Es desmovilizador. Un bloque que pretende la hegemonía en términos kantianos. Claro, a ver, Disculpe, aclaro no se un poco escucha. más. Es desmovilizador en la idea revolucionaria, la idea de cambio
como lo entendemos nosotros por la igualdad de derechos. Ellos sí van a luchar por ser un bloque hegemónico que busca conservar sus privilegios. Hay que entender que una cosa es también la alta jerarquía de los movimientos neopentecostales y otra cosa son el movimiento, los grupos, la gente en sí, el ciudadano común. ¿Quieren ser más horizontalistas? Puede ser. Pero la diferencia es que es desmovilizador en el sentido de no luchar contra el neoliberalismo. Ellos nunca van a estar en contra del neoliberalismo, no van a ser revolucionarios, los neopentecostales. Hubo otras ramas que sí, que es la rama del ISAL, que era un poco más de izquierda humanista, diferente a los neopentecostales. Pero es desmovilizador en esa idea, no desmovilizador de buscar el bloque hegemónico. Hay que entenderlo como dos ideas diferentes. Una cosa es la población, el pueblo, y otra cosa es las luchas de poderes. Todo el tiempo está en equilibrio y desequilibrio constante. ¿Me explicó? Faltaría entonces a la hora de publicar hacer aclaraciones conceptuales fuertes ahí. Porque Sí, utilizar de lucha contra el liberalismo, muchísimo. Lo que pasa es que es entenderlo luego. Lo que pasa es que el término desmovilizar lo estoy usando de acuerdo a lo que decía la tesis sobre todo lo que pasó en los años 60 y 70. El neopentecostalismo viene a frenar lo que pudiera haber quedado después del exterminio social que llevó a cabo Estados Unidos. Lo expreso en ese sentido. No se llega a convertirse en bloque hegemónico sin movilizarse. Una cosa es la movilización del pueblo como tal, y otra cosa son estos grupos. Y estos grupos son personas que generalmente son de la clase alta, la que concentran la mayor cantidad de riqueza. Por eso van la idea de desmovilizar, o podremos decir, no, el término desmovilizar no funciona, canalizan por otro lado. Entonces, en vez de reclamar al Estado, tomar las herramientas del Estado, lo que hacen es esperar esta prosperidad prometida en la teología de la prosperidad. Eso de que si yo me entrego a Dios en cuerpo y alma, voy a recibir la cura para una enfermedad, voy a poder tener una casa propia, voy a tener trabajo, voy a poder comer. Entonces, todas esas ausencias, en vez de canalizarse en una, digamos, catarsis revolucionaria, en una idea de destruir el capitalismo, se conduce para ese lado. Entonces, ahí termina estancado. Entiendo que es interesante como para tenerlo en cuenta, pero la idea es esta, de que el neopentecostalismo nunca va a llevar a un proceso de lucha en contra del capitalismo. No importa lo salvaje que sea el capitalismo, en ese sentido. Bueno, muy bien. Emanuel, José Luis, ¿algún comentario? Perdón, una cosa que había mencionado, doctor, que quería comentar un segundito, sobre el tema del final de la novela. Está hecho así también en una idea de que no hay que subestimar los giros conservadores o los giros culturales. Y tenemos muchas referencias, o sea, Enrique VIII, durante su reinado, protestante, pero después, después de su muerte, volvió al catolicismo, después protestante, y así. Lo mismo podemos hablar de América Latina, cómo pasó de un espíritu revolucionario a otra cosa diferente después de los años 60 y 70. Entonces la idea también de esa parte, de ese mundo gris, apagado, que parece que su moda volvió al pasado porque todo el cuerpo tiene que estar cubierto y en escala de grises, es eso de que no hay que subestimar los giros culturales o los giros conservadores que pueden suceder, porque estamos en una época también muy acelerada tecnológicamente y de la vida misma. Solamente pensar, todos los cambios, digamos, los bloques hegemónicos que hemos tenido en América Latina en los últimos 25 años, 30 años. Algo que se da también un poco también el avance tecnológico
etc. Pero esa parte estaba construida, hecha la parte de ficción para también advertir y decir, no subestimemos los giros conservadores como lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Muy bien, bueno, muy bien, Sebastián. Si no hay ningún otro comentario, entraríamos en la etapa en la cual los jurados se van a reunir. Yo antes de que entremos en esa etapa, y por supuesto que se van a tener que desconectar, solamente vamos a quedar en línea el profesor Emanuel Ginestra, José Luis Jofré y acá presente Manuel Serrano, y después quienes están anotados aquí, por supuesto que los podemos darle entrada una vez que concluya el jurado. Quiero decir dos cosas brevemente. En primer lugar, felicitarlo a Sebastián. En segundo lugar, quiero agradecer al jurado que de manera voluntaria, de manera extraordinariamente rápido, tomando tiempo de sus actividades de fin de año, accedieron para que a esta altura del año tuviéramos, y este es el tercer aspecto que quiero destacar, el número 11 especialista en estudios socioeconómicos latinoamericanos de un grupo original de 16 participantes. Y esto para nosotros tiene un valor muy importante. También agradecerle a profesores que están presentes, que han sido egresados de la especialización, como también a participantes de la actual especialización, como es en este caso de Joan Caicedo. Y concluyo con una pequeña reflexión sobre la especialización. Nos podemos dar cuenta que la especialización le hemos dado a raíz del colectivo que se ha creado, a raíz de los aportes de los jurados, una visión interdisciplinaria y desde el pensamiento crítico, y estudiar América Latina y el Caribe en sus distintas perspectivas. El aporte que hoy ha hecho Sebastián, como también los comentarios que han adicionado los jurados, nos permiten tener una mirada mucho más completa y mucho más crítica de lo que implican las religiones para los cambios sociales. Por eso nosotros pretendemos siempre en la especialización y en cada uno de los contenidos que estos temas, como también el marxismo, no sea un pie de página, sino que sea desarrollado de manera integral en los distintos aspectos. Así que este era el comentario que quería hacer. Agradecerle también, nos sigue acompañando la secretaria de Investigación y Posgrado, Ayelen Neme, y bueno, yo diría, estamos dando por finalizado esta etapa. Le vamos a pedir a Sebastián que se retire de la sala, como así también les pediríamos a todos los que no son jurados que se desconecten, y en caso de que tengan interés después para la evaluación final del jurado cuando se lea el acta, bueno, me pueden comunicar Joan Caicedo por mail, y los que están conectados de aquí que tienen el WhatsApp nos avisan. Así que muchas, pero muchas gracias a todos ustedes. Acá hay felicitaciones de cada uno de los profesores y que han sido también ex compañeros de Sebastián. Así que bueno, concluimos con esto y seguimos con la última parte con el jurado. Muchas gracias a todos. A ver, ahí. Bajando. Bien. Vámonos. Bueno, vamos a pedirte que dejes de grabar por mientras. Ahí estamos. Bueno. Bueno. A ver, nosotros vamos a estar ahí con... Vos vas a estar por acá, Yeren, ¿no? Dale, dale. Dale. Listo. Enrique. Estamos en el buffet por si no está. Bueno, muy bien. Bueno. Tenemos que imprimir y todo eso, así que no sé. A ver. Enrique. Enrique. Bien.
Bueno, acá dejo al Te están jurado. escrachando, José. Muchas gracias, Emanuel, José Luis. Enrique, Joel también. Enrique, ¿nos ¿Se escuchás? está escuchando? Sí, ¿vos me escuchás? A ver. Grabación también. Bloqueamos hola. La grabación. Sí, sí, pará. Claro, la grabación.